Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar en esta mañana estudiando la palabra de Dios. Ayer les hice mención de que íbamos a mirar las clases de unción que el Señor ha dejado y que eran símbolos y tipologías en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento y en la gracia se han convertido en la realidad que debe de mantener un creyente. Solamente había unción para 3 clases de personas y quiero que usted las pueda entender en esta mañana, o al menos la primera. Había unción para el leproso, había unción para el sacerdote y había unción para el rey. Así que hay una unción de leproso, una unción de sacerdote y una unción de rey. Y quiero que las podamos entender, cómo yo puedo recibir esa unción, qué es lo que debe estar en mi vida cuando hablamos de esta clase de unción en nosotros. Saludo también a María Odilia Hernández, que dice: buenos días, pastor, bendiciones. Bueno, el Señor les bendiga a todos ustedes que se van allí conectando a la bendición. Vamos a la palabra de Dios. Quiero en esta mañana que estudiemos la palabra. Vamos a leer Levítico capítulo número 14. Es importante que entendamos esto porque aquí vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a entender mejor varias cosas que son bien importantes para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fe y nuestro anhelo de agradar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos entonces a mirar allí lo que dice Levítico capítulo 14 y quiero que veamos lo que dice el verso número 12. Levítico 14, 12. Dice la palabra de Dios: y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, y con el log de aceite, y lo mecerá como una ofrenda mecida delante de Jehová. Versículo número 13, sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Vamos a seguir aquí mirando lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra: y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es muy sagrada. Versículo 14: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Dice el versículo número 16: y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Y ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de expiar por su inmundicia, y después degollará el holocausto. Amén y amén. Bueno, quiero que entonces veamos aquí algo bien interesante que nos enseña esta palabra. Era la ley acerca de los leprosos. La lepra era una de las peores enfermedades que habían en aquel entonces. ¿Qué era una lepra? Pues todavía existe, es una enfermedad que se manifiesta en la piel, pero que empieza a degenerar y a poco a poco comerse todos los miembros, los órganos del cuerpo. Entonces empieza por las extremidades, por los tejidos cartilaginosos, llámese nariz, llámese orejas, dedos, y eso lo empieza a consumir la lepra. Pero como no había un estudio científico ni una forma específica para determinar que algo fuera o no lepra, entonces habían muchas personas que tenían problemas en la dermis, problemas en la piel,
que no necesariamente eran lepra, pero que como era un sarpullido extraño, era una alergia rara, era una infección desconocida, entonces inmediatamente lo calificaban como leproso. Entonces, esa persona que era calificada como leproso tenía que pasar un tiempo de purificación, tenía que pasar un tiempo donde se examinaba y había ocasiones en las que la persona se curaba. La lepra como tal no se cura, pero como se lo digo, habían muchas otras enfermedades que sí se curan, que sí son más temporales y que por lo tanto la persona se mejoraba. Entonces, cuando una persona quedaba sana, quedaba curada de la lepra, entonces tenía que venir el sacerdote, y el sacerdote era como el que le daba la certificación de que realmente estaba limpio. Sí, tenía que darse cuenta de que ya no tuviera ninguna mancha ni ninguna decoloración extraña en la piel y todo, y entonces eso le permitía nuevamente al leproso recibir muchos beneficios. ¿Por qué? Porque cuando una persona era dictaminada con lepra, esa persona era excluida de entre el campamento. En el caso del momento en el que escriben esta ley, ellos vivían en campamentos, o de la ciudad cuando ya se establecen ciudades. El leproso era excluido, era sacado, porque pues se consideraba que como era una enfermedad en la piel, era una enfermedad contagiosa, así que lo que hacían era que la persona saliera y quedaba viviendo fuera de la ciudad, en las partes externas del muro, y sustentándose de la limosna de la gente que entraba a la ciudad o salía, que tenían misericordia de pronto de él y le ayudaba. Es decir, lo abandonaban a su suerte para que muriera, teniendo que dejar esposa, teniendo que dejar hijos si los tenía, o familia, lo que fuera. Una persona leprosa no podía seguir activa en ninguna clase de vida social. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de la lepra? Porque es que la Biblia nos muestra en el capítulo 13 y en el capítulo 14 el tratamiento que se le daba a la lepra, las características propias de la lepra, y la podemos identificar que más allá de que el Señor quería que nosotros supiéramos cómo tratar con una enfermedad física, lo que el Señor quería era que aprendiéramos cómo se solucionaba el problema más grave del ser humano llamado el pecado, que al igual que la lepra produce exclusión. El pecado lleva a la gente a perder su familia, a perder la posibilidad de tener una vida en bendición. Todo eso lo produce el pecado, y muchas personas no son conscientes de ello, que poco a poco por su pecado han ido deteriorando la calidad de vida de su familia, poco a poco por sus pecados han venido dañando a sus hijos, y cada vez están más enfermos en el alma y más enfermos también físicamente, pero no hay solución porque nadie les puede ayudar, así que lo abandonan a su suerte, que lo ayude quién sabe quién, y queda la persona cada vez más sumida en su problema. Así que para nuestro estudio en esta mañana, la lepra representa el pecado que comete el ser humano. Todos nosotros hemos pecado, así que todos nosotros estábamos marcados con esa señal de leproso, de excluido, de fuera de la presencia del Señor. Algo bien, pero bien delicado, pero que la gente a veces no es consciente, precisamente porque no se conoce mucho el argumento bíblico, el principio bíblico que el Señor ya nos está enseñando. Entonces, en el capítulo 13 lo menciona muy bien, pero aquí entonces está hablando de una persona que se había sanado, que se había curado de la lepra. ¿Cuál es la única forma para que una persona se cure de la lepra? Pues hermano, la verdad es que en la Biblia no hay sino solamente evidencias de que cuando una persona era tocada por Dios, entonces era sana. No tenemos un solo testimonio en la Biblia de que alguien se haya sanado por sí mismo de la lepra. Nadie. Si encontramos gente sanada de la lepra, como el ejemplo de Naamán en el Antiguo Testamento, o si encontramos gente sanada en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo, es porque Dios intervino milagrosamente. Entonces, si el pecado es el que nos enferma, si el pecado es la lepra, entonces el único que cura el pecado es Dios. Y más específicamente aquí dice que había que matar un cordero, porque esa sangre era la que iba a condicionar, o esa sangre era la que iba a garantizar la limpieza total de la persona leprosa. En este caso es Jesucristo y el derramamiento de su bendita sangre sobre su vida y mi vida la que nos permite tener limpieza de un problema tan grave como es el pecado en nosotros. Ahora, sabemos que tenemos que reconocer la obra del Señor Jesucristo, sabemos que tenemos que reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados. Eso lo tenemos que reconocer y eso lo tenemos nosotros que creer. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender y lo más poderoso que nosotros tenemos que comprender es que esa lepra
tenía que ser quitada por medio de un sacrificio de sangre, pero a través de una unción con aceite. Y por eso esta primera unción se llama la unción del leproso. Entonces, podemos entender que todos nosotros somos pecadores. Éramos unos leprosos espiritualmente hablando. Gente con un deterioro de nuestras vidas, que el pecado nos estaba arrancando poco a poco lo que Dios nos había dado, que el pecado estaba produciendo tanto mal y tantos daños en nosotros que cada vez estábamos peor. Pero vino Cristo, nos rescató con su sangre, nos perdonó, nos limpió porque lo reconocimos, porque lo aceptamos y ahora estamos bendecidos. Pero ahora tiene que venir una unción sobre mi vida. ¿Qué significa unción? Entonces, la unción no es otra cosa más que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a venir sobre cada creyente que ha reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz y va a hacer ese proceso de justificación. Yo debo de tener claro esto. ¿Por qué? Porque hay mucho cristiano que no ha recibido esta unción del leproso, esta unción de justificación. Y entonces, aunque buscan al Señor y aunque caminan de la mano de Dios, siempre se están sintiendo culpables delante de Dios. Los pecados pasados siguen siendo una marca imborrable en su presente. La vida desordenada que un día llevaron sigue siendo causa de remordimiento y de culpa. Y la palabra de Dios me muestra que la unción garantiza que ya no soy leproso. La unción garantiza que ya puedo volver a mi familia, puedo volver a la ciudad. Nadie podría experimentar eso si no se le ponía sangre y aceite. La sangre de Cristo y el aceite, que no es el aceite físico de oliva que usamos para ministrar sobre los enfermos, sino que es el Espíritu Santo que ha venido a depositarse en nosotros y que lo primero que ha hecho el Espíritu Santo es justificarnos. Por lo general, el cristiano siempre busca al Espíritu Santo para que le dé poder, para que le dé dones, para que le dé talentos, para que le llene su ministerio de fuego, de dunamis. Y está bien, eso es parte importante de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo primero es la justificación. Si yo no estoy justificado por la fe en la obra del Espíritu Santo, en la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en mi vida, yo voy a seguirme sintiendo mal. Voy a seguir sintiéndome que no puedo. Y mire, habían 3 elementos fundamentales que se ungían. Se ungía el lóbulo de la oreja, la mano y el pie. El dedo pulgar y el dedo de la mano y el dedo del pie. ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales que tenemos que empezar a traer sobre nuestras vidas es la restauración de nuestra manera de escuchar a Dios. La lepra afectaba los oídos porque, como le digo, se comía el tejido cartilaginoso, que es este tejidito de cartílago de la oreja y de la nariz. Esto que es el tabique y todo esto es un tejido cartilaginoso que se comía la lepra. Y por eso se aplicaba ahí, porque era la señal de que ya esa persona no iba a seguirse deteriorando en ello. Ahora, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo unge nuestros oídos para que podamos escuchar a Dios. Qué triste que hay mucho cristiano que todavía no cree que puede oír a Dios, que le puede decir: Señor, ¿y aquí qué quieres que haga? Y que el Señor le responde y le diga: haz esto, vete por allí. Él se lo puede hacer, pero es que no le preguntamos porque creemos que Él no nos habla. Pero es innegable que Él nos está hablando. Es innegable que Él nos está enseñando siempre. Entonces, esa unción del leproso es la unción de justificación que usted y yo necesitamos tener claro en nuestras vidas. La unción de justificación producida por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Algo indispensable para que yo me pueda presentar delante del Señor. Quiero que veamos aquí un poquitico más lo que nos sigue diciendo aquí la palabra del Señor con respecto a Él. Dice que le pondrían allí, mojarían allí pondrían allí la unción sobre esta persona. Y dice la palabra del Señor algo bien interesante acá que nosotros podemos entender. En el capítulo número 14, donde estamos leyendo, mira lo que dice la palabra del Señor. Había que degollar también unos animales. Si la persona no tenía plata para traer un cordero, entonces había que limpiar allí a través de unos animales. Pero quiero que sigamos aquí leyendo. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo número 20. Dice: y hará subir el sacerdote el holocausto
y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. ¿Cuál es la característica de una persona que ha sido ungida con esa unción del leproso? Que quedó limpio, ya no sigue más atado, ya no sigue más esclavo a la enfermedad o a la situación pecaminosa que lo dañaba. Quedó limpio. Eso es lo que el Señor quiere en su vida y en mi vida. Quiero que en esta mañana usted se persuada, se convenza de que el Espíritu Santo está sobre su vida y que lo ha ungido para que usted sea limpio del pecado. Escucha a Dios, sus acciones sean cambiadas, sus decisiones que tienen que ver con sus pasos sean corregidos. Todo eso se produce por la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos, que es un pasaje bien conocido, pero que me gusta muchísimo. Capítulo número 5 de Romanos, versículo número 1, nos habla de la justificación. Tito también nos habla de la justificación, de la regeneración, de la adopción, que son términos que a veces uno los lee pero no los entiende mucho. Dice Romanos capítulo 5, versículo número 1. Antes de leer, la hermana Milena me dice: pastor, ¿una persona puede recibir el Espíritu Santo sin ser bautizada? Usted me está hablando del bautismo en agua, ¿no? Hay dos clases de bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en agua. Son dos cosas diferentes, aunque en algunas ocasiones pueden suceder paralelas. Pero ¿qué es el bautismo en agua? Es una confirmación pública de mi fe personal con el Señor, de mi llenura, de mi compromiso con Dios. Por lo tanto, en el momento en el que usted cree en Cristo, recibe a Cristo como Rey y Señor de su vida, en ese momento el Espíritu Santo lo llena y lo sumerge en el cuerpo de Cristo. Eso se llama bautismo en el Espíritu Santo y sucede sin que usted haya sido bautizado, sin que usted sepa de Biblia, sin que usted ni siquiera haya sido corregido en muchas cosas, pero ya recibe el Espíritu Santo. Entonces la respuesta es: ¿puede una persona sin ser bautizada tener el Espíritu Santo? Claro que sí lo puede tener, claro que sí. Ahora, eso no quiere decir que entonces si yo ya tengo el Espíritu Santo no me bautizo, no, porque el Señor me enseña que yo debo de dar pasos de obediencia y arreglarlo. Entonces, por ejemplo, no estoy casada con mi esposo, no tengo el bautismo en agua todavía. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo está en mi vida? La única forma de que usted se ha mantenido obedeciendo a Dios y que algo en su corazón la lleva a querer arreglar su hogar, a querer arreglar su vida, es porque el Espíritu Santo está en su vida. O sea, ya está el Espíritu Santo en usted. Ahora, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Perfeccionarlos. A fin de perfeccionar a los santos. Entonces el Espíritu Santo sigue perfeccionando, sigue trabajando en nosotros, pero ya usted como creyente en el Señor tiene al Espíritu Santo. Ahora lo que queremos entender es ¿qué hace el Espíritu Santo? Aquí dice el versículo número 1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo hizo la obra de justificación, de ungirnos, de poner esa unción para que usted ahora sepa que le pertenece al Señor, que ya no es culpable, que si hoy muriéramos nos iríamos con Cristo, y si hoy viniera Cristo nos iríamos con Él, que no hay condenación. Dice Romanos 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la fe. Esto se llama gracia de Dios, gracia para salvarme. Muchos les cuesta trabajo. Cuando uno predica de la gracia, a muchos les cuesta trabajo entenderlo, porque queremos que no, yo tengo que ganarme la salvación a punta de sufrimiento. Y dicen: no, la salvación usted la recibió por gracia, manténgase en esa gracia, porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ya está. Y lo primero que hizo fue poner la unción
del leproso, la unción del que tiene que tener oídos, manos y pies consagrados a Dios, limpios para Dios, rescatados para la obra del Señor, para que agrademos a Él. Sigamos leyendo la Biblia, porque la venida del Espíritu Santo sobre el creyente, gracias a mi hermana por la pregunta, es el resultado de la obra de Cristo Jesús, no es el resultado de mis obras. Pastor, yo me esfuerzo al máximo y echo fuerza a ver si siento al Espíritu Santo y no lo siento. No, le enseñaron mal. Usted no tiene que hacer fuerza, usted tiene que creer en Él, que ya está en su vida, a menos que no haya creído en Cristo. Si usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, y usted tiene a San Roque, a San Martín, a San Gregorio, a la Virgen María, pues ahí sí usted tiene un problema, porque eso no es bíblico, y entonces usted no tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo como Señor de su vida, Él es el Rey de su vida, también está el Espíritu Santo. Ahí vino el Espíritu Santo, ahora hay que creerlo. Él viene a consolarnos, Él viene a perfeccionarnos, Él viene a hacer una obra perfecta. Y creo que es muy meritorio, vamos a estar hablando un poquitico del Espíritu Santo, pero es muy meritorio tal vez la próxima semana que hablemos más en profundidad del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en el creyente, la comunión con el Espíritu Santo, la santidad y todo lo que podemos experimentar, porque veo que hay muchas cosas que a veces no tenemos claro y que es bueno que las aprendamos. Y a mí no me incomoda que usted me haga una pregunta si tiene una duda, ¿no? Pues es bueno que podamos aclarar ciertas cosas. Pero bueno, el caso es que la venida del Espíritu Santo sobre el creyente no es el resultado de mis acciones, es el resultado de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pastor, o sea que yo puedo ir de cualquier manera y el Espíritu Santo va a venir sobre mí. Mire, el que lo trajo a ese borracho, y que esa persona que era alcohólica, que dijera yo quiero dejar la botella y quiero cambiar mi vida, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo empezó a trabajar en esa persona, quizá no a vivir ahí, porque había pecado, y él no puede, es santo, su característica es santidad. Pero vino, y sabe lo que vino a hacer, vino a limpiar a esa persona y empezó a producir un proceso de convencimiento. Dice Juan capítulo 16, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único que puede convencer a un hombre de que está mal es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo empezó a trabajar en una persona cuando todavía ni siquiera era cristiano, y lo atrajo hacia Dios. Y luego que lo atrae, entonces empieza a purificarlo, a santificarlo. Ahora, si yo como creyente persisto en el pecado, en vivir haciendo lo que está mal delante de Dios, el Espíritu Santo se va a entristecer. Y si después de él entristecerse yo no tomo ninguna decisión y sigo practicando voluntariamente el pecado, el Espíritu Santo se va a ir, porque es santo. Pero mientras no pase eso, mientras yo me mantenga en la obediencia y la santidad del Señor, le aseguro que ahí estará el Espíritu Santo, aunque usted no lo sienta físicamente. Aunque usted no pueda ver muchas veces que quizá el Espíritu Santo está allí físico, pero Él está en su vida. Él está allí, porque ese es el Espíritu Santo de Dios. Es el que está en nosotros. Pero yo quiero sentir fuego, yo quiero sentir ganas de llorar. A veces el Espíritu Santo produce eso, todo eso lo puede producir. Quiero que el Señor me dé lengua, sí, también lo puede hacer. Muchas cosas, pero el que lo trajo usted a la vida cristiana es el Espíritu Santo de Dios. Hay que creer, es que no es de sentimientos, es de fe. Bueno, sigamos mirando lo que dice la palabra del Señor. Dice Eliseth, sí, pastor, sería una bendición, una enseñanza sobre el Espíritu Santo. Amén, sí, ya tendremos la oportunidad de hablar un poquitico más en profundidad. Nuestra hermana Raquel Ducura dice, pastor, doy testimonio de la hermana que pidió oración anoche, la hermana Teresa en la fe. Oramos por ella porque lleva más de 8 días de dolor de cabeza y que hoy se iba para urgencias. Porque, regáleme un segundito, yo miro acá, pero ella no se sintió, ella no sintió la sanidad, pero que ella fue porque los hijos sí no iban, los hijos le empezaban a decirle que ella había dicho que iba a ir. Bueno, el testimonio es que ya está sana, y entonces muchas gracias por esas oraciones. Bueno, gloria a Dios, me alegro por esas bendiciones y dé testimonio siempre. Todo lo que Dios haga, cuéntelo, declárelo, hay que contarlo, y yo, si usted lo escribe, pues siempre trataré de leerlo con los hermanos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, versículo número 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es el de la fuente? Cristo. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué va a pasar? Pues va a beber. Luego dice, escuche, lea la Biblia conmigo, lea por favor lo que dice allí
es bien importante que nosotros lo podamos leer y lo podamos entender. Voy a ponerlo aquí más grandecito para que lo podamos ver todos. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuáles son los ríos de agua viva? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién recibe al Espíritu Santo? El que tiene muchos años de cristiano, el que lleva ayunando muchos días. Pues el ayuno es una bendición, pues el ser cristiano mucho tiempo es una bendición, pero en el momento mismo en el que yo creo, en ese momento me convierto en un portador de la presencia maravillosa del Espíritu Santo en mi vida. Ya, es que lo dice la Biblia: los que creyesen en Cristo, ellos recibirían. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Los que creemos en el Señor, esos somos los que recibimos al Espíritu de Dios. Entonces, hay muchos mitos y muchas cosas. Venga para que por favor reciba el Espíritu Santo aquí en este seminario, en esto. Hermano, usted puede ir y recibir enseñanza de la presencia del Espíritu de Dios, pero cuando usted creyó en Cristo, usted también recibió el Espíritu Santo. Él fue, de hecho el Espíritu Santo fue el que lo atrajo hacia creer a él. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que entender sus manifestaciones en nuestras vidas y comprender cómo nos ha ungido. Entonces, en primer lugar, nos ha ungido para justificación, es decir, para que ya no seamos condenados, para que ya no estemos perdiendo nuestras bendiciones, para que nos podamos... Un leproso no podía ir al templo, un leproso no podía adorar a Dios, pero ahora que soy limpio de la lepra del pecado, sí lo puedo hacer, venir a su presencia, a adorarle, glorificarle, sí puedo. Y es que eso es algo que a veces no entendemos. Ahora, el Espíritu Santo podemos pedir su presencia. O sea, si usted es una persona que siente, que cree que el Espíritu Santo no está en su vida porque usted ha pecado voluntariamente, se fue de la vida cristiana, volvió otra vez y está como en eso, y usted siente que el Espíritu de Dios no está en su vida, usted lo puede pedir. De hecho, debería pedirlo, porque es el único que lo va a ayudar a tener una vida en victoria, que sea una vida de fe, una vida sobrenatural, una vida de bendición, una vida de gozo, una vida cambiada por el Señor. O sea, usted necesariamente debe de pedir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo número 3. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 3:13 dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está el cordero. Pero mire lo que pasa en el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo recibe usted el Espíritu Santo? Por la fe. Es por la fe. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahí está todo. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Pedirlo. Si usted no... Y Señor, justifícame. Yo sé que ya soy limpio. Yo sé que ya no soy culpable. Ya no sigan matándote golpes de pecho. No, esos pecados pasados usted los ha confesado. Hay que confesarlos. Eso es muy importante, confesarlos. Pero creer que ya el Señor lo perdonó y que ya no va a ser condenado por ello. Es algo importantísimo. Dice la Biblia en Lucas, hablando de la necesidad de pedir al Espíritu Santo. Dice Lucas 11:13. Mire lo que dice la Biblia: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A quiénes le va a dar el Espíritu Santo el Padre Celestial? A los que se lo pidan. O sea, usted, vuelvo y le repito, si es una persona que siente que el Espíritu Santo no está en su vida, que usted ha tenido una mala relación con Dios, que como que le ha fallado mucho, a propósito ha estado pecando, haciendo cosas que no agradan a Dios, pídale al Espíritu Santo, pídale al Señor, pídale al Padre, dígale: Señor, envíame el Espíritu Santo. Es la promesa del Consolador y Él se lo da, pero por la fe crea que ya está en su vida.
¿Cuál es la primera unción? La unción del leproso. ¿Qué significa unción del leproso? Que fuimos apartados de la vida de pecado, que fuimos justificados, que fuimos limpiados y que ahora nos podemos presentar todos los días con confianza, con seguridad, con libertad, con honra, pero con toda seguridad delante de la presencia del Señor. Así que, mis hermanos, oremos y que el Espíritu de Dios confirme esa palabra en su vida, la selle en su corazón, en el nombre de Jesús. Padre celestial, muchísimas gracias te doy en esta mañana bendita, en esta mañana preciosa. Gracias por lo que nos estás enseñando y porque hoy empezamos a aprender de la obra tuya, de la obra maravillosa que tú quieres hacer en nosotros. Esa obra de restauración, esa obra de victoria, esa obra de gracia y de favor que tú quieres que se cumpla en nuestras vidas. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, oh Dios, y declaramos en esta mañana, Señor, que tu obra es poderosa, que la obra, Señor, oh Dios, del Espíritu Santo es especial y podemos estar allí, Señor, ser llenos, porque a través de la fe y desde que creamos en Cristo, ya el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Ahora, nuestra relación y nuestra comunión contigo está basada en la fidelidad, en la obediencia, en la santidad, porque eso nos caracteriza, porque eso es la característica de un hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, a pesar de que antes vivíamos en el pecado, ya nos apartó, nos atrajo y ahora nos quiere mostrar ese camino de justificación, para que no sigamos más culpándonos, para que no sigamos más creyendo que no podemos salir adelante, que tenemos que quedarnos ahí estancados. No, llegó el momento de avanzar en fe, llegó el momento de caminar en el propósito de Dios, que el Espíritu Santo te equipe con todas las capacidades del cielo para hacer su obra, que el Espíritu Santo te ayude a vencer el temor, que el Espíritu Santo te ayude a vencer toda parálisis espiritual y que te lleve a caminar por fe y no por vista, que te lleve a vivir una vida de comunión en lo sobrenatural con Dios, que el Espíritu Santo te enseñe que ya no eres culpable, que te equivocaste, que tuviste fracasos, pero que ahora Él está allí dispuesto para llenarte. Y si te has sentido vacío, te has sentido hundido en las dificultades, te has sentido incapaz de avanzar, pide al Espíritu Santo que te llene, pide al Espíritu Santo que te llene. Los discípulos todos los días le pedían llenura al Espíritu Santo. Él estaba allí, pero querían la plenitud, que es uno de los aspectos importantes de la presencia del Espíritu de Dios. Querían que se manifestara con poder y gloria allí. Señor, yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú te mueves entre nosotros y somos grandemente bendecidos en Cristo Jesús. Amén y amén.